Los estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 5 de abril de 2024 y nos encontramos reunidos para realizar el segundo CIPAS del curso de Fundamentos de Economía, cuyo objetivo principal es resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan relacionadas con la tarea 3 que actualmente estamos desarrollando. Coméntenme si todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. vamos a mirar entonces cuáles son los puntos de la guía de actividades para esta actividad. La actividad que, por cierto, vence el 14 de abril. Estamos hoy a 5, o sea que estamos a escaso 9 días para que se cierre la actividad. Los comentarios en el foro se retroalimentan hasta el viernes. Lo que ustedes suban el viernes, eso son, el viernes en la mañana, ya eso es lo último que se retroalimenta. Entonces también para que lo tengan en cuenta. El primer punto de la guía, hacer el ensayo, ¿cierto? ¿El ensayo sobre qué? Sobre las funciones del Estado y la economía basados en el anexo 2. Preguntas, dudas relacionadas con ese tema, jóvenes. Necesito Profe, escucharlos porque, en ese ensayo uno puede hacer citas específicas. sí señora, de hecho aquí dentro de las instrucciones les dice que pueden hacer citas. Claro está, pero yo tengo que citar, bueno, de acuerdo a las normas APAS, al autor que están citando, porque usted puede copiar un parrafito textual de un autor, ¿cierto? Pero colocan la cita de donde lo sacaron ahí dentro del ensayo. Por Eso es ejemplo, válido. Y eso por ejemplo, no se lo copia el Turnitin, si ¿cierto? yo coloco en mi ensayo, según el escritor, Pe- Pedrito eh, Pérez, sí. Pedrito Pérez, en su libro, manifiesta que el Estado, y abro comillas, escribo lo que él dice textualmente. Sí, y coloco la Eh, cita para citar, que creo que es el apellido el apellido y el año. el apellido y el año Sí, de publicación. de la Así se cita. publicación. Y eso es Ok. válido. Eso es válido y eso refuerza lo que ustedes están diciendo. Muy diferente a que si yo copio y pego ahí lo que dice el autor y no lo cito. Ahí sí, eso es copia, es plagio. Ok, gracias, profe. ¿Qué debe llevar el ensayo? Todo ensayo debe llevar un título representativo, un título llamativo. El ensayo lleva un párrafo a manera de introducción. En ese párrafo ustedes pueden colocar, por ejemplo, lo que es la definición del Estado, por qué es importante que el Estado intervenga en la economía o cuál es el tema central del ensayo que ustedes van a tratar. Después viene el desarrollo del ensayo como tal. Y al final, 1 o 2 párrafos a manera de conclusión. Ahora, no quiere decir que ustedes van a colocar el título del ensayo, después colocan un subtítulo que diga introducción, después otro que diga desarrollo y al final otro que diga conclusión. No, el ensayo solamente lleva el título y ya el lector identifica el párrafo de introducción, identifica el desarrollo y el párrafo final a manera de conclusión. Importante en el ensayo que se vea su opinión personal, lo que ustedes opinan al respecto, una tesis. Por ejemplo, si ustedes leen el anexo 2, se dan cuenta que citan diferentes teorías relacionadas con la intervención del Estado en la economía, ¿cierto? Ustedes pueden escoger una de esas tesis y argumentar por qué están de acuerdo con esa tesis, por qué es necesario que el Estado intervenga en la economía. Si yo digo que el Estado debe intervenir en la economía para fomentar el crecimiento económico, entonces debo decir cómo debe hacer el Estado para fomentar el crecimiento económico. Yo digo que el Estado debe intervenir para fomentar la equidad. Entonces debo mencionar y convencer al lector con argumentos que efectivamente el Estado puede mejorar la equidad con su intervención en la economía. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Acuérdense que estos espacios son para eso. O sea, la idea es que sean ustedes
los que hablen, los que opinen, comenten. Tutor, yo creía que el título del ensayo eran las funciones del Estado Es en la que, economía. es que le puedo colocar eso, es que digamos que ese es el obvio, ese es el título obvio, ¿cierto? Ah, Ese es pero el título obvio. puedo Usted hacer puede, otro. puede jugar con eso, usted puede jugar con eso, puede colocarle un título más bonito, más llamativo, de acuerdo al ensayo que usted va a hacer, al tema que usted va a abordar, al Ok. tema central, a su tesis. Puede ser, por ejemplo, la importancia del Estado en la economía para fomentar el crecimiento económico. Ese puede ser mi título del ensayo. Profe, frente al ensayo, pues adelantándome un poquito, yo creería que, pues, como los compañeros quedaron en silencio, no hay muchas dudas. Creo que la duda más grande en la guía está en el desarrollo de las gráficas. Y si yo les dijera algo que, digamos que entre comillas, lo Es más lo más difícil fácil. para... No, no es lo más fácil. Lo que se le hace más difícil a los estudiantes es el ensayo. Porque ustedes creen que lo más fácil es copiar y pegar, pero créanme que no es fácil uno ponerse a escribir 2 o 3 hojas de análisis mío, porque es que es mío, no es que yo voy a hacer un resumen del anexo 2, porque eso sería muy fácil que ustedes se le mandaran. Hagan un resumen del anexo 2. No, yo Facilito, me ¿cierto? refería a que lo más fácil es son las gráficas. Entre comillas, para mí, yo Sí, siento que, pero técnicamente, como nunca hemos hecho una, porque es que la información está en los anexos, es así trasladar es, la información que nos dieron los anexos y convertirlas en la gráfica. O entendí así es. mal la tarea. No, así es, de hecho así es, Entonces, ¿qué así es. pasa? Por lo menos a mi persona, yo me había confiado porque yo había entendido que en el foro inicial, donde dice material de apoyo, habían unos videos para poderse uno apoyar para poder hacer las gráficas. Es que ahí están, es que ustedes no los han visto, es que ustedes tienen esa mala Yo Entonces, sí costumbre. lo vi, tutor, ahí uno, está en Bueno, Excel, yo sí, entré, señor. lo que sí, pasa es sí. que por eso yo pregunto, yo estaba un poco confiada porque yo entré y no los logro visualizar. No sé exactamente en qué Ahí punto están. están. En material, yo les mandé un material de apoyo que de hecho es una hoja en PDF donde hay diferentes links. Los últimos links dice cómo hacer gráficas en Excel, ahí están. Pero en el foro donde usted nos comenta todo el tiempo, So, no en el foro general. en el foro del curso, que como les dice Ok. nuestro director, ese es el tablero del curso, ahí es donde el profesor anota todas las actividades, ahí es donde se desarrolla la clase, en ese Es tablero. mal. Ahí se les Ok. envió a ustedes Yo ese entendí mal material, y lo estaba buscando donde no era. es que También también el se les correo interno. envió correo interno, correo institucional, por el grupo de Team, eso se les ha compartido a ustedes por todas partes. Bueno, no hay más preguntas relacionadas con el ensayo. Bueno, profe, yo le comento que yo he ido escribiendo un poco, o sea, he ido escribiendo un poco basándome en el texto que usted compartió, pero En lo el que no he, anexo, ¿cierto? sí, en el anexo que usted compartió, pero lo que no he, bueno, todavía no lo he terminado, lo que no he hecho han sido citaciones. Es necesario hacer citaciones porque los ensayos que yo había hecho pues eran según las ideas mías y así, o sea, no me metía con otras ideas de otros autores y así, pero es necesario realmente hacer las citaciones. Es que las citas es para reforzar lo que yo estoy diciendo. O sea, yo puedo decir, la economía es, hablo comillas, y coloco la definición de otro autor de lo que es la economía. Cierro comillas, lo cito y después explico ya con mis propias palabras esa cita. O sea, eso refuerza el ensayo, pero no es necesario. O sea, que sea obligatorio que ustedes deban hacer citas, no. Entiendo, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas relacionadas con el ensayo, pasemos al siguiente punto de la guía, que dice, realice una gráfica de los indicadores de IPC de cada grupo de bienes y servicios del total nacional y realice un análisis del comportamiento. Anexo 3.
Miremos qué contiene ese anexo 3. Me confirma que todos están viendo el anexo 3 en este momento. Sí, señor. Sí. Sí, Entonces, señor. aquí tengo el anexo 3 que tiene que ver con los indicadores del IPC para el año 2022. 2022, por ahí hay algunos que comentan, profe, ¿y entonces dónde encuentro el del año 2024? Pero ¿y para qué el 2024? Si aquí ustedes no les están pidiendo 2024, ni 2020, ni 2015. Van a trabajar con los datos que les proporcionan aquí, que es para el año 2022. Tengo diferentes ciudades y tengo diferentes rubros de acuerdo a la distribución del IPC. Tengo 12 rubros, ¿cierto? Alimentos y bebidas no alcohólicos, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, y el ultimito por allá que hay bienes y servicios diversos. Tengo 12 rubros. Y me dice la guía que debo trabajar con el total nacional. Total nacional, ¿cuál es? Esta primera fila que está aquí que dice total IPC. Estos son los datos que yo voy a trabajar. Estos datos de aquí hasta este último. Este que dice total no lo voy a meter. Entonces, solamente estos datos que están aquí en la primera fila. Los datos que están en la primera fila. ¿Sí nos quedó claro? Sectores Sí, señor. y tomo los datos de la primera fila. Después que yo tengo esos datos, ya sé cuáles son los datos que voy a organizar, simplemente ya los paso al Excel. Ahora me confirma, por favor, que están mirando el Excel. Sí, señor. Sí, profe. Lo organizo en Excel. Créanme que el trabajo de ustedes es organizar esto aquí en esta tabla, porque el gráfico lo hacen en 30 segundos. Tengo ya mis datos organizados, ahora voy a hacer el gráfico. La idea es encontrar el mejor gráfico para yo poder hacer esta distribución. Hay diferentes gráficos, hay de tortas, hay de barras. ¿Cuál creen ustedes que podría ser qué gráfico podría utilizar para esta? El de torta. Barras. Pueden utilizar el de torta o el de barra, pero yo diría que el de tortas me da una visión más general, porque el de barra lo que me muestra a mí es como una tendencia, un crecimiento, ¿cierto? Aquí lo que me están hablando es la distribución por sectores. Podría utilizar un gráfico de tortas. Entonces, para hacer ese gráfico de tortas, pues me ubico por acá, en cualquier lado de la página, le doy insertar. Miren que me aparecen aquí los grafiquitos de una vez. Vamos a ver si encuentro ese gráfico de tortas por aquí. Aquí hay uno, ¿cierto? Entonces podría utilizar este. Vamos a utilizar este. Y aquí en esta partecita es donde voy a ubicar mi gráfico. Cuando estoy aquí, simplemente le doy seleccionar datos. Le doy agregar el nombre de la serie. Entonces estoy trabajando con el total IPC, ¿cierto? Entonces puedo colocarle ahí el título de total IPC. Valores de la serie. Borro lo que está ahí y escojo los valores con los que voy a trabajar, que son estos de aquí. Estos de aquí hasta este de bienes y servicios. Listo, me falta una partecita. La serie, que no me aparezcan estos números aquí, sino los nombres de cada uno de los sectores, de los rubros. Entonces le doy aquí editar, paro aquí y selecciono los sectores que yo quiero que me aparezcan los nombres. Diversos. Y aceptar. Otra vez aceptar. Miren, ahí está mi gráfico. Ya el resto es jugar con esto. Jugar con esto es, hay diferentes opciones aquí del gráfico. Este está bonito, miren, este aparecen de hecho los porcentajes de cada uno de los sectores, que este me sirve porque aquí puedo ver que este azulito de alimentos y bebidas no alcohólicos representa el 21% del total del IPC, es el de mayor porcentaje. Esa es la gráfica, jóvenes, de esa primera actividad. Preguntas, dudas.
Frente a esta gráfica, profe, entonces, después de haberla desarrollado, nosotros emitimos un concepto, o sea, el análisis de la gráfica, Sí, de lo que observamos de viene la el gráfica. segundo punto. Ya esta gráfica aquí en Excel, yo me le paro aquí, le doy clic derecho, copiar y lo pego allá en mi trabajo. Repito, ya ustedes juegan con esto. O sea, miren que aquí aparecen diferentes opciones del gráfico, el que ustedes vean que les quede mejor, el que esté mejor distribuido. Y ya viene, como dice la compañera, el concepto de este gráfico. Como yo les digo, aquí de inmediato se ve que cuál es el sector que más contribuye al aumento del IPC. A ver, ¿cuál es? Aquí estamos prestando atención. El consumo de bebidas Alimentos y bebidas. alcohólicas. Alimentos y bebidas no alcohólicas. No alcohólicas. Acuérdense que estamos analizando el año 2022. Entonces, de inmediato ustedes se tienen que ir a lo que pasaba en la economía en ese año 2022 para yo hacer ese análisis. ¿Qué pasó en la economía en ese año, en el 2022? A ver, ¿quién recuerda? Todavía estábamos saliendo de la pandemia. La pandemia. Estaba saliendo de la pandemia. Reactivándonos de la pandemia. Sí, la inflación muy alta, ¿cierto? Porque por todo eso del estallido social, de los paros, apenas nos estábamos saliendo de eso, pero se presentó una coyuntura mundial. O sea, ¿qué pasó a nivel mundial? A ver. La guerra de Ucrania. La guerra, ¿cierto? La guerra por allá en Ucrania. Yo me atrevo a apostar que había gente que ni siquiera sabía que había un país que se llamaba Ucrania. Entonces, pero miren que eso nos afectó a nosotros. O sea, esa guerra con Ucrania nos afectó y sobre todo el sector de alimentos. ¿Por qué? A ver, ¿qué Porque en Ucrania, exportamos nosotros? Eso, ¿qué exportamos nosotros de allá de Ucrania? porque de Importábamos, perdón. Ucrania se importaban los elementos que utilizan los agricultores para Los agricultores, eso tiene un cierto. nombre, pero no me acuerdo. Los insumos agrícolas. Los insumos agrícolas. Por eso se reactivó la relación también, para poder sopesar eso, reactivamos la relación con Venezuela para poder activar una empresa a la que Entonces, Colombia miren que antes le compraba. todo eso nos afectó a nosotros, todo eso, eso de los insumos, la dependencia que se tenía del exterior. También hubo una situación que se agotaron los contenedores. Resulta que no había contenedores en esa época. O aumentaron el precio de los contenedores muchísimo por un problema que hubo allá en China. Y todo eso lo deben colocar ustedes en el análisis. O sea, no es solamente hacer la gráfica y colocar un análisis de un renglón y fuera de eso el análisis el más redactado con mala ortografía, porque ahí pierden lo que hicieron bien en la gráfica, lo pierden con el análisis. O sea, ese análisis, 1 o 2 párrafos bien redactados, que se vea que tiene apropiación primero de los conceptos, o sea, saber qué es el IPC, saber que ese sector de alimentos, bueno, sí fue el que más influyó y por eso la inflación tan alta que se vio en ese año. Miren que este es el total del IPC, ¿cierto? Pero también hay que hacer otra gráfica de ese IPC. ¿Sí les quedó claro ya esta parte, jóvenes? ¿Cómo hacemos la primera gráfica? Vaya, una última pregunta. Pregunten. Profe, ¿será que usted podría repetir ahí un momentico cómo se hace la gráfica? Es que mi internet se cayó un poquito en ese momento, fue como muy lento y no alcancé a ver como todo el proceso. Vamos a borrar esta. Tengo ya mi tabla en Excel, ¿cierto? Que como les digo yo, este es el trabajito de ustedes. Pasar los datos de allá, ojo, se van a equivocar. Miren cuidadosamente, es la primera fila del anexo donde dice total. No van a tomar la última que dice total nacional, esa no la van a tomar. O sea, aquí me paro otra vez. Van a tomar la primera filita de aquí. Esta donde dice total, esa no la van a tomar. Y la pasan al Excel. Cuando ya la tengo en Excel, me paro por acá afuera, cualquier parte de la gráfica, le doy insertar, me aparecen todos los gráficos que puedo utilizar. Si voy a utilizar este de torta, pues me paro aquí, selecciono mi gráfico. Si lo voy a hacer aquí, en algunos
programas, veo yo por ahí, que aparece seleccionar datos aquí arriba. Hay otros que hay que darle clic derecho, le dan clic derecho y ahí, si no les aparece aquí arriba, le dan clic derecho y les debe aparecer la opción seleccionar datos. Entonces le doy seleccionar datos, agregar, escribo el nombre de la serie, que en este caso es el PIB total, perdón, el IPC total, IPC por sectores puede ser, IPC por rubros, voy a colocarle yo aquí mientras tanto. Ya ustedes miran el título. IPC por rubros. En valores de la serie, pues, borro lo que está ahí y voy a coger los valores con los que yo voy a trabajar, que son estos. Hasta diversos. Aceptar. Y el último pasito es que miren que aquí no me aparecen los nombres de los sectores, sino me aparecen números. Entonces le doy aquí donde dice editar. Paro aquí. Selecciono los nombres. Con cuidado que no voy a dejar alguno por fuera. Le doy a aceptar. Y otra vez aceptar. Y esta mi gráfica. Como yo les digo, aquí pueden escoger, le aparecen diferentes opciones de gráfica. O sea, ustedes cojan la que mejor les digo, que esta donde aparecen los porcentajes está perfecto. Y ahí está el gráfico. Aquí miren a ver el título, IPC por sectores, IPC por IPC total. ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, miremos qué más sigue entonces con la guía. Ahora dice, identifique la ciudad más cercana al lugar de su matrícula y realice una gráfica de los indicadores de cada grupo de bienes y servicios de la ciudad elegida. Analice cuál grupo de bienes y servicios de la canasta familiar fue el que más aportó al IPC total de la ciudad y posibles causas. Es lo mismo, el mismo análisis, pero ahora voy a trabajar con una ciudad. Alguna ciudad, la ciudad más, o puede ser la ciudad, si ustedes viven en qué centro? A ver, dígame, a ver alguna ciudad, por ejemplo, que le quede. Riohacha. Riohacha estará aquí en el anexo. Si está, coloca Riohacha, si no la que esté más cercana. Riohacha. Para allá, aquí está Riohacha. Entonces, ¿qué va a hacer usted? La misma tabla en Excel, pero ahora ya sabe que esto es de Riohacha. Va a colocar estos datos que están aquí, es la misma gráfica. Por eso yo ni me tomé el tiempo de hacerla acá, porque es la misma gráfica. O sea, la diferencia es que ahora esto es de Riohacha. Voy a tomar los datos de aquí. Estos datos de aquí no son del total, sino de Riohacha. Esto sigue igual, pero esto es lo que cambia aquí. Y aquí el título, IPC por sectores Riohacha. Y listo. Y hago mi análisis. Preguntas, jóvenes. Profe, una pregunta: cuando yo haga todas esas gráficas y hasta el ensayo, ¿puedo mandarlo al foro para que usted me haga la retroalimentación? Claro que sí. Al foro, al correo, al grupo de Teams, donde usted considere pertinente. Con la Gracias. salvedad de lo que yo les decía, o sea, los aportes en el foro se reciben hasta el viernes. El viernes a mediodía. Ya lo que suban de ahí en adelante, pues ya uno, ni siquiera no es porque uno no quiera, sino que ya uno no le da tiempo. Igual uno los sábados no trabaja, el domingo tampoco, entonces uno ya no les da tiempo de retroalimentar. Lo que sí le pido el favor es que no suban aportes en el foro, por ejemplo, el domingo, por más que uno les dice a veces que no suban aportes en el foro ya después que se termine de retroalimentar. Hay estudiantes que si la actividad vence el domingo, entonces suben el trabajo completico al foro el domingo a las 3 de la tarde. O sea, ya ese trabajo no lo va a ver el tutor, ¿cierto? Lo van a ver los otros compañeros. Bueno, jóvenes, ¿nos quedó claro cómo hacemos la primera parte, la primera gráfica que tiene que ver con el IPC o hay alguna pregunta?
Ya yo lo tengo claro cómo se hacen. Lo que quiero preguntarle es, cuando es por rubro, por ciudad, ¿puedo cambiar la gráfica o ya debo seguir con la misma que escogí desde el principio? ¿Y por qué quieres cambiar? O sea, no quieres hacer la de torta, por No, no, ejemplo. es la pregunta. Si escogí la de torta, ¿hago todas las de tortas o puedo ir cambiándola? Debe Es ser que lo mismo. yo digo que es que depende, por ejemplo, la del PIT, Eso que se es ve del bien. 2000, del 2010 al 2012, la puedo hacer de barra. La que sea así por sectores, que uno tiene que mirar como la participación del sector, dentro del total, puede ser la de torta. O sea, esa se ve bien, aunque como les digo, la de barra me serviría también en el sentido de que ahí me va a mostrar cuál es la de mayor valor. La de barra no nos sirve más bien para la otra Ok, gráfica que gracias. hay que hacer sobre el otro punto, Sí, señora, eso es lo que les que estoy es diciendo. desde el 2018 hasta el 2023. Eso. Listo, listo. Entonces ya nos quedó claro cómo hacemos la gráfica del IPC, ¿cierto? Ya saben La que del PIB, la la gráfica del del IPC, PIB. eso. La gráfica del IPC del total es lo mismo de la gráfica del IPC por ciudad, de la ciudad que escojan. Lo que va a cambiar son los datos, que ya no van a tomar el total, sino van a tomar los datos de esa ciudad. Y eso sí, deben colocar ahí en el trabajo la ciudad que escogieron. Ustedes pueden escoger en cualquiera de esas ciudades, pero te colocan ahí por qué escogieron esa ciudad y justifica. Por ejemplo, puede ser, hay ciudades especiales. Yo vi, por ejemplo, una por allá, no sé si fue en Valledupar, que uno de los rubros también que más creció fue, del IPC fue el del turismo, el del transporte, todo eso. O sea, depende también a veces de la ciudad. No todas tienen el mismo comportamiento. Entonces, por eso también es para que ustedes analicen. Bueno, ahora sigue el siguiente. Basados en la lectura del anexo 4, realice una gráfica del PIB del departamento correspondiente a la ciudad donde está matriculado para la serie de años de 2012 al 2022. Comente y analice el comportamiento. Tengo aquí el anexo 4 y aquí tengo diferentes ciudades. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues escogen la ciudad donde están más cercana a donde ustedes están matriculados y trabajan con esos datos. Pero están por departamento. Por departamento, perdón. Ahora es el departamento. El departamento donde ustedes estén matriculados. Que debe aparecer aquí porque aquí están todos. Yo escogí Córdoba. Bueno, yo vivo aquí en Córdoba. Entonces yo escogí el departamento de Córdoba. Entonces organizo mi tablita por años de 2012 a 2022 y coloco los valores del PIB en la segunda columna. Dos columnitas, miren. La del año y la del valor del PIB. Año y valor del PIB. Como esto sí es una tendencia aquí que necesito que me muestre, podría utilizar la gráfica de barras. Entonces, del mismo modo, me paro por aquí, le doy a insertar. Aquí creo que están las de barra, utilizo esta, de columnas agrupadas. Seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, este es el PIB de Córdoba. Valores de la serie. Y tomo los valores con los que voy a trabajar. Aceptar. Le doy editar para que me aparezcan aquí abajito los años. Editar. Selecciono los rangos que son del 2012 al 2022 y aceptar. Otra vez aceptar y ahí está la gráfica. Y ya ustedes juegan con esto. Acá ya hay diferentes tipos de gráficas, la que a ustedes les parezca mejor. Quieren esta, 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 o esta. Esta me parece bien porque aquí me aparecen exactamente los valores. Miren.
Y lo otro es hacer el análisis. Hacer el análisis. Profe, una pregunta. Con esos valores que nos dan ahí en el ejercicio, uno podría intentar, Está bueno el tema este. digamos, de manera como didáctica, porque en todas las lecturas yo he visto fórmulas, para, por ejemplo, la fórmula del deflactor del PIB o la fórmula para sacar el PIB real. Si con esos mismos valores yo puedo tratar de hacer el ejercicio para saber exactamente cómo es, cómo se aplica la fórmula con números. O sea, no tienes la información para tomar eso, para hacer esa fórmula. Por aquí te están dando ya es el total. En los totales, te están dando los totales. ¿Por qué se enredan si están dando todo ahí? Aquí te están dando los totales. Miren, por ejemplo, qué pasa en el departamento de Córdoba, que esto pasa en todos los departamentos, aunque en este es menos evidente. Miren que empezó a crecer el PIB, ¿cierto? 2012, 2013, crecimiento económico, 2019. Y en el 2020 cayó, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasó en la economía en el 2020, ¿cierto? La pandemia. La pandemia. Aunque yo he visto gráficas de otros departamentos, en este caso, en casualidad, el departamento de Córdoba, la caída no es tan pronunciada, pero hay otros en el que sí. Por favor, vamos a desactivar los micrófonos, los que están por ahí. Aquí no es tan pronunciada la caída, pero sí se daba una caída. Todo eso lo van a explicar ustedes en el análisis. Todo eso lo deben explicar ustedes en ese análisis. ¿Por qué cayó en el 2020? Ahora, si ustedes quieren aplicar fórmula, lo que decía la compañera, aquí lo pueden hacer. O sea, yo puedo calcular porcentualmente cuánto cayó el PIB de aquí a aquí. Cuánto cayó el PIB de aquí a aquí. Y ahí puedo decir, la economía del departamento de Córdoba creció sostenidamente hasta el año 2019, pero para el año 2020 cayó un 10%, por decir algo. Y después se recuperó a partir de todas las medidas que tomó el gobierno. Miren, para el 2022 este crecimiento tan considerable que si analizamos la serie en este año fue el de mayor crecimiento económico. Miren que estoy hablando de crecimiento económico. Así deben hablar ustedes. Crecimiento económico, crecimiento económico. No es que voy a decir que el PIB aumentó, no, o sea, si el PIB aumentó, hubo crecimiento económico, ¿cierto? Ustedes se noten que entienden lo que es el crecimiento económico. Gracias, profe. Me comentan, jóvenes, si sí entendimos esta parte, por favor, la del PIB del departamento. Es simplemente organizar mi tablita y hacer la gráfica. Bueno, sí. Sí, señor, claro. Vamos a esperar 5 minutitos. Vamos a mirar qué sigue en la guía. Entonces ya nos quedó claro cómo hacer el PIB del departamento de Córdoba para el año 2022. Repito, escogí Córdoba porque yo soy de acá de Córdoba. Ustedes escogen el departamento donde ustedes estén ubicados. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice a ver dónde están ubicados? La Guajira. La Guajira, ¿qué más? A ver. Cesar. Todos, Cesar, todos son de la Guajira y del Cesar. Bueno, mira, aquí tenemos de Bogotá también. Entonces, escogemos ese departamento, ese distrito, en este caso Bogotá, y hacemos nuestra gráfica. Ahora dice, realiza una gráfica para el año 2022 del PIB de todos los departamentos y analice qué posición ocupa el departamento correspondiente a la ciudad donde está matriculado. Y ahora nuevamente organizo mi tabla en Excel, las mismas dos columnas, una donde están todos los departamentos, la otra donde está el valor del PIB para el año 2022. Me tengo que meter con el 2023, el 2024, nada de eso, que a buscar por internet los datos de esos años, no.
2022. Tengo aquí mi gráfica y aquí sí pueden haber diferentes opciones. O sea, aquí podrían utilizar, por ejemplo, la de torta también podría ser válida aquí porque me va a mostrar cuál es el que tiene mayor participación, por ejemplo. Y aquí no vayan a tomar, eso sí, nuevamente les recuerdo, los totales no se toman. Entonces aquí donde dice Colombia, este dato no lo voy a tomar. Tengo que tomar de Amazonas para abajo. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, Y hago señor. la gráfica, o sea, pues aquí puede funcionarle la de barra. Vamos a ver cómo nos queda la de torta. A ver, entonces pues, si le doy aquí, le Tutor doy solamente se agarra el del 2022, ¿verdad? es que el dato que está ahí es de ese año nomás. Listo. No, perdón. Ahí sí hay varios datos. Está de 2010. Miremos otra vez el anexo. El anexo 4 está de 2012 a 2022, pero la guía me está diciendo que para este punto voy a trabajar solo el 2022. Solo este de aquí. Entonces voy a tomar Listo, todos tutor, estos datos gracias. que están aquí y estos datos que están acá. Entonces, como les decía, vamos a mirar cómo nos queda una de torta. Entonces le doy, me paro por acá, le doy insertar, voy a ubicar mi grafiquito, puede ser este, selecciono ese, le doy seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, este ya es el PIB por departamento. Por departamento. Valores de la serie. Repito, aquí no incluyan Colombia. Bueno, de hecho, debí haber de borrar aquí para que no se confunda. Este de Colombia no lo puedo tomar porque ese ya es el total y ahí me daña la gráfica. Entonces, tiene que ser de Amazonas para abajo. Desde Amazonas hasta el Bichada. Aceptar. Y ahora le doy en editar. Nuevamente editar para que me coja el nombre de todos los departamentos. Pues Amazonas hasta el Bichada. Y aceptar. Nuevamente aceptar. Aquí tenemos la gráfica por departamentos en torta. Esta podría ser una opción, ¿cierto? Porque de hecho aquí me da el porcentaje que ocupa mi departamento dentro del PIB total. Porque la segunda parte de la pregunta dice qué posición ocupa mi departamento. Una sería mirando todos los datos estos y buscando si son 33 que hay aquí, porque aquí incluye Bogotá, sería 32 departamentos para Bogotá, serían 33, ¿qué posición ocupa mi departamento? Ocupa la 10, la 12, la 15, de acuerdo al tamaño del PIB. Entonces, esta sería una opción, la de torta. O también puedo hacer la de barras. También podría hacer la gráfica de barras. Ya ustedes deciden cuál les queda, cuál consideran más importante ahí para hacer bien el análisis. Preguntas, jóvenes, hasta aquí, dudas, inquietudes. Cuéntenme, jóvenes, cuéntenme qué dudas, qué preguntas tienen, a ver. No hay ninguna pregunta. Yo siento que ahora está todo más claro, tutor. Bueno, miremos la última parte entonces. Recuerden, importante el análisis, jóvenes. El análisis. El análisis. Que no les vaya a pasar que ustedes que se crucen el río nadando, es decir, hagan la gráfica bien hecha, bien bonita, y se ahoguen en la orilla, o sea, coloquen un análisis bien pobre. Profe, una consulta sobre el análisis. Nosotros podemos realizar como alguna consulta adicional para hacer el análisis. Es correcto, o sea, que lo que yo les decía, por ejemplo, para yo analizar qué pasó en la economía en el 2022, puedo realizar
una consulta a ver cómo estaba la economía de Colombia en ese año, qué estaba pasando en ese año con la economía. O sea, yo puedo hacer esa búsqueda, ese análisis, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 2022? ¿Qué pasó en el 2020? Que son los años que estamos analizando, 2022, 2020 con la pandemia, todas esas medidas que implementó el gobierno para que el PIB creciera, para que la economía se recuperara, que efectivamente sirvieron, porque miren cómo ahí cuando vimos la gráfica del PIB, cómo se recuperó esa economía en el 2022, qué se hizo para que eso se lograra, qué herramientas de política económica, todo eso lo pueden colocar ustedes ahí. Repito, esta última gráfica la pueden hacer bien sea sin tortas o en barras. Tutor, para presentarle las gráficas en el foro, ¿le compartimos el archivo de Excel o ya directamente en Word? El trabajo, en El Word. trabajo. Ok. Bueno, mire, el último punto dice, realice una gráfica para el año 2022 del PIB por sectores de la economía. Comente y analice el comportamiento. Tengo mi anexo y aquí aparece el PIB por sectores. Aquí está. Ya, entonces, Estos son los sectores. Son los sectores. Y aquí están los valores. Pues así organizo mi tabla. entonces, Sectores bueno, entonces, y valores. Y gráfico. para que no vaya a acontecer esta parte. ¿Qué gráfica podría utilizar aquí en este? A ver, ¿qué dicen ustedes? El PIB por sectores. La de torta, profe, para saber qué Aquí. sector tuvo mayor participación. Aquí Porque podría ser solamente, también. porque solamente estamos tomando el 2022. Si fuéramos a tomar, por ejemplo, varios años, entonces sería la de, la de barras para ver el comportamiento en los años de los sectores, ¿no? Para poder hacer un comparativo de qué sector creció más en qué año. Es correcto. Si tuvieran una serie de 5 o 10 años, el de barra sería recomendable. Es decir, siempre que es solamente un año y para analizar lo que ocupa la posición del total, puede ser la de torta. Insertar, gráfica, escojo la de torta nuevamente. Ahora me salió fue con clic derecho, vea de casualidad. Seleccionar datos. Nuevamente agregar. Nombre de la serie. Este es PIB por sectores. PIB por sectores. Valores de la serie. Y selecciono los valores de cada uno de los sectores. Tutor tiene una escolta. Sí, yo no sé ese de dónde apareció. Ese es mi escolta aquí privado. Bueno, jóvenes. Entonces selecciono todos los valores hasta aquí. No voy a seleccionar este que dice valor bruto, impuesto menos subvenciones. Ese no. Hasta este último. Bueno, hicimos algo mal. Vamos a ver el... Aceptar. Nuevamente le doy editar. Aquí y selecciono los nombres de los sectores. Como ustedes se dan cuenta, estos sectores tienen un texto bien grande, ¿cierto? Ahí me va a aparecer allá. Entonces, aquí les iba a recomendar que coloquen no el nombre total de los sectores, sino miren que ustedes en el anexo aparecen las letras.
Miren que de hecho aparece muy... Entonces vamos a trabajar aquí, trabajemos con letras, jóvenes. ¿Cuáles son las letras estas que están aquí? Miren que aquí me aparece el A, que es el A, que es el B, que es el C. Pero si trabajan así con letras y no con toda la leyenda esta de los sectores, tendrían que hacer en otra hojita aparte que puede ser en Word lo que significa cada letra. O sea, A igual a agricultura, pesca y ganadería. B, explotación de minas. C, industrias manufactureras. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. O sea que lo que significa cada letra lo podemos incluir ahí en el trabajo, en el Word. En otra hojita en Word. Porque es En que estos otro- textos están muy cargados. Mire esto te va a ocupar, está muy cargado y eso me daña al momento de hacer la gráfica. Pero puedo trabajar con esto que está aquí, ¿ve? O sea, no voy a colocar esta columna, sino esta de acá, ¿ve? Esta de aquí, A, B, C, D más E, tal cual como está ahí, colóquenla y colocan a qué significa acá en otra hojita en Word. Porque así me queda muy cargada, no sé por qué no me aparece aquí. Como le digo, es por lo cargado que están los textos estos. Bueno, jóvenes, preguntas finales, comentarios. Profe, en el ensayo que es sobre las funciones del Estado sobre sobre su, las funciones del Estado frente a la economía. Sí, Yo tengo una pregunta. díganme. Hay un decreto que salió a partir del 2022 donde el Banco de la República para hacer la medida del valor, por ejemplo, del dólar diario. Eso se llama la tasa representativa, así que se llama. Sí. Ellos cambiaron toda esa fórmula, o sea, y frente a, por ejemplo, ayer que se da el precio más bajo del dólar, ¿usted qué cree que puede estar pasando, digamos, en estos momentos? Porque a mí Es me que, gustaría como aterrizar mi ensayo ahora, a lo que está pasando ahorita mismo, bueno, a lo que las pasa es medidas que, económicas que el gobierno está llevando ahorita. es que el precio del dólar, o sea, no hay una fórmula, o sea, no tengo noticias sobre eso porque es que eso no hay una fórmula que el gobierno diga, por ejemplo, el dólar va a estar a 3.000 pesos y eso salió de una fórmula. El precio del dólar, aunque ustedes no lo crean, se determina igual que se determina, por ejemplo, el precio del ñame, el precio de la yuca, el precio de la carne. ¿Y cómo se determina eso? Con la oferta y la demanda. Si hay mucho dólar en el mercado, pues el precio del dólar va a caer. Si hay poco dólar en el mercado, pues va a subir. Pero también es sensible, como eso es la moneda de otra ciudad, es una moneda de otro país, perdón, es una moneda mundial, depende también de la coyuntura que se esté presentando en el mundo. Si, por ejemplo, en Estados Unidos entra en una recesión, el precio del dólar puede aumentar o puede caer, ¿cierto? Con la guerra en Ucrania, el precio del dólar subió. Entonces, el precio del dólar no es que haya una fórmula que el Estado diga, hay una fórmula como tal para yo determinar cuánto voy a cobrar yo por un dólar. Eso se determina por la oferta y la demanda o por la coyuntura de la economía. ¿Qué puede Pero hacer? Eso sí, anteriormente el Banco de la República no era el ente encargado, por ejemplo, hace muchos años atrás, hace más de 20 años, el sí, Banco de la sí, República le colocaba como un tope, era el que sí, un controlaba. techo. Sí, sí, porque es que antes había un sistema en Colombia que era el de banda cambiaria. Entonces, el Banco de la República, pero no era ni siquiera que él colocaba un tope. El tope, vamos a poner que el tope era 5.000 y la base era 2.000. Entonces, cuando el precio del dólar, por las fuerzas del mercado, rondaba los 5.000, el banco intervenía. Cuando estaba por debajo de los 2.000, otra vez intervenía. ¿Y cómo intervenía el Banco de la República? Por ejemplo, cuando el precio del dólar está muy alto,
tenía que salir a vender dólar, ¿cierto? A meterle dólar al mercado para que cayera el precio del dólar. Ok. Eso era lo que se hacía, pero eso era por allá como en el gobierno de Gaviria, creo que era que existía eso, o sea, fue hace años que no se da. Actualmente Colombia es un régimen libre, o sea, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda. Y sin embargo, el banco interviene. O sea, si el precio del dólar se baja mucho o se sube mucho, el banco tiene la obligación de intervenir, porque esa es una de sus funciones, porque eso afecta a la inflación. Eso afecta a la inflación. Si el precio del dólar está muy caro, eso va a afectar la inflación, porque es que hay muchos productos que nosotros importamos que se pagan en dólares. Todo eso es política O sea económica, que política monetaria. realmente en Colombia lo que hace que el precio del dólar suba o baja tiene que ver más con las transacciones diarias en las que la moneda se maneje en el Con la día. oferta, la demanda, a veces la economía es sensible también. Por ejemplo, si el presidente sale a decir que él va a vender Ecopetrol, porque ya él no quiere producir más petróleo, créame que eso va a afectar el precio del dólar, ¿cierto? Que es sensible a esas cuestiones que se producen en la economía. Hay que averiguar, por ejemplo, qué está pasando ahorita en la economía para que el dólar haya caído de esa forma. Creo que es porque en Estados Unidos se bajaron las tasas de interés. Si Bueno, ustedes entendí bien miren, lo que leí. entonces se bajaron las tasas de interés en Estados Unidos. Van a inundar de dólares allá en Estados Unidos. La gente no va a querer llevarse los dólares de aquí para allá y no meterlos aquí en Colombia, ¿cierto? Conservar sus dólares aquí en Colombia. Eso tiene un beneficio, digamos, entre comillas, para las personas que importan. Si el dólar está bajo, pues para los importadores es beneficioso, pero no perjudica, por ejemplo, a Ecopetrol. Eso lo perjudica considerablemente. De hecho, las ganancias de Ecopetrol se han disminuido muchísimo, a pesar de que Ecopetrol, aunque ustedes no crean, está vendiendo más ahora, está ganando menos. O sea, parece contradictorio, pero ¿y por qué si estamos vendiendo más, estamos ganando menos? Porque la moneda vale menos. Porque el dólar vale menos y Ecopetrol le pagan ese en dólares, ¿cierto? Entonces, no era lo mismo la ganancia cuando el dólar estaba casi a 5.000 que ahora que está a 3.800. Como son millones de barriles que vende, son millones de pérdidas. Millones hasta billones. Gracias, profe. De nada, Amanda. Cuénteme los demás, preguntas ya, las preguntas finales relacionadas con la gráfica, con las gráficas, con el ensayo. Espero les haya servido esta sesión para aclarar todas esas dudas, jóvenes. Miren que la gráfica, el trabajo de ustedes es organizar las tablitas esas en Excel, ¿cierto? Si organizan bien la tabla en Excel, la gráfica, miren que yo la hacía aquí en 30 segundos. Entonces, es pasar bien esos datos para Excel. No tomen nunca donde dice el total, esa columna no la toman. Para el caso de PIB por departamentos, el dato de Colombia no lo toman. Y realicen la investigación para completar el análisis. ¿Qué pasaba en la economía en ese año 2022? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué el PIB en el 2020 cayó? ¿Por qué después empezó a recuperarse? ¿Por qué en el 2022 fue en esa serie que analizamos, por ejemplo, en el de Córdoba, pero casi que estoy seguro que en todos los departamentos fue el periodo, el año donde el PIB notó un mayor incremento, ¿cierto? No hay más preguntas, jóvenes. Dudas, inquietudes. Por mi parte ya tengo todo claro, tutor. Muy buena explicación. Gracias. ¿Me puede Bueno, explicar otra vez el ensayo, que estoy confundido en el ensayo? el ensayo, bueno, como les digo, el ensayo se hace relacionado primero con el anexo 2. Debo leerme ese anexo 2 para tener las bases para yo hacer el ensayo.
Me leo el anexo 2, analizo ese documento y me formo como una perspectiva mía, una opinión personal mía, de acuerdo a las funciones del Estado en la economía. O sea, ¿qué opino yo al respecto? ¿Cuál es mi teoría? Mi punto de vista es, por ejemplo, que el Estado es necesario que intervenga en la economía. O sea, decir hoy en día, por ejemplo, como decían unas teorías que ustedes analizan ahí en el documento de los neoclásicos, que el mercado por sí solo puede lograr un equilibrio que nos beneficie a todos sin intervenir el Estado. Eso no se cumple hoy en día, ¿cierto? Eso es muy difícil, que si el Estado no interviene, se va a lograr un crecimiento económico, se va a lograr un bienestar general para todos. Eso es casi que imposible. Si no, imagínense lo que pasó en la pandemia si el Estado no hubiera intervenido, todo lo que hubiera pasado. Entonces, si esa es mi teoría de que el Estado debe intervenir en la economía para fomentar equidad, crecimiento económico, etcétera, debo argumentar por qué. Con argumentos, justificar esa posición mía con mis propias palabras. El ensayo lleva un título, el ensayo lleva un párrafo a manera de introducción, el ensayo lleva el desarrollo como tal de la tesis, de mi postura, y lleva 1 o 2 párrafos finales a manera de conclusión. Eso es lo que tiene que ver con el ensayo. Ok, profe, muchas gracias. De nada, John. Bueno, entonces vamos a detener la grabación, jóvenes, si no hay más preguntas. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Igual les recomiendo realizar los aportes en el foro, correo interno. Hay diferentes medios por los que ustedes pueden enviar su actividad. Cualquier cosita también me pueden escribir por Team. Igual les voy a compartir esta grabación. Entre hoy y mañana le comparto la grabación de esta actividad. Igual aquí les queda de una vez, pero yo se las paso después a YouTube para que la puedan ver mejor. Tutor, usted en la foto del grupo se ve diferente. Más maluco, más bonito. No, no sé, se ve diferente como... De pronto por las gafas. ¿Okay? No, hombre, es que esa foto tiene como 20 años. Eso le iba a decir, que se ve allá como un muchacho. Pero no se ve mal. Bueno, jóvenes, entonces coméntenme o ya no tienen ninguna duda. No, profe, todo quedó claro. Bueno, entonces, Gracias. listo, jóvenes, quedamos atentos entonces. Cualquier duda, cualquier inquietud, los foros, correo interno, grupo de team, puede ser por interno. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, tutor, muy amable. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, Mayred, hasta luego, Amanda. Gracias, hasta luego.